Muy buenos días, queridos idontonautas. Les ofrecemos una disculpa por la demora. Soy su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de inteligencia dental. El día de hoy con una interesante conferencia patrocinada por nuestros queridos amigos de Neodent. Es un gusto para mí presentarles al doctor Osvaldo Villa. Por favor. Muy buenos días, doctor Osvaldo Villa, bienvenido. Dejo a los idontonautas con usted. ¿Ya estoy? Ok, puede ser lo estás probando, por favor. Puede darle aquí para mostrar la pantalla, por favor. Y si gusta, minimizamos este, por favor. Bueno, aquí lo dice. Y ahí estamos. Ahí estamos viendo su pantalla, doctor. ¿Ya estamos? Ahí estamos en la primera diapositiva. ¿Tengo el audio? Ya tiene el doctor. Cuando guste, puede hablar así de otras. Estamos en aire. Muy buenos días, pues ya estamos aquí. Perdón por la demora, 10 minutitos, fallas técnicas aquí con el internet, pero ya estamos listos para empezar esta pequeña revisión acerca de las ventajas de los sistemas de extracción, como son el extractor dental, en los protocolos de lo que es la carga inmediata. Pues es muy importante saber que nosotros tenemos que conservar perfectamente nuestro alvéolo cuando nosotros queremos hacer algún tipo de procedimiento de posextracción. Aquí tenemos, por ejemplo, en un diente comprometido que requiere una extracción, en un sitio de extracción sin compromiso, que sería la situación pues ideal para este tipo de casos, nosotros tenemos que observar 6 factores específicamente, que serían, por ejemplo, hacer una cirugía sin colgajo, es decir, una cirugía flapless, tener una estabilidad primaria, una colocación subcrestal del implante, una filosofía de cambio de plataforma, la filosofía de one abutment and one time, y una carga inmediata. Si nosotros reunimos estos 6 factores, nosotros vamos a tener pues un protocolo completo de lo que sería una carga inmediata con provisionalización en un procedimiento de posextracción. Entonces es muy importante tener estos 6 factores para poder tener éxito en la terapéutica. Entonces, este approach quirúrgico, lo que tenemos que hacer en primer lugar es una extracción atraumática. Esta extracción atraumática pues la tenemos que hacer ya sea con osteótomos, con elevadores, pero preferentemente se hace con algún tipo de aditamento o dispositivo como es el extractor dental. Hacer una cirugía sin colgajo, hacer un protocolo de una fresa o 2 fresas, un protocolo con menos instrumentación. Una colocación subcrestal, como ya hemos dicho, colocación de injertos óseos, que eso es súper importante, la filosofía de one abutment and one time, la carga inmediata de ese implante, tener una estabilidad primaria superior a 32 newtons sobre centímetro cuadrado, utilizar también aditamentos como son el Ostel, para medir lo que es el BIC, que es el Bond Implant Contact, y si es necesario hacer injertos de tejido conectivo. Eso es opcional, no en todos los casos vamos a utilizar injertos de tejido conectivo o injertos de membranas dérmicas acelulares, como son Mucoderm, por ejemplo. Pero ¿qué es lo que tenemos que saber acerca de este alvéolo cuando yo hago una extracción? Pues hay muchas consideraciones, ya sean anatómicas, consideraciones histológicas, hay muchos cambios dimensionales en cuestión en la cicatrización, y tenemos que también ver los factores estimulantes para la cicatrización. Entonces, en primer lugar, vamos a ver las consideraciones anatómicas, que es muy importante. El alvéolo pues tiene una forma cónica,
Dependiendo de la forma de la raíz, de la dirección de la raíz, del diente, vamos a tener diferentes anatomías pues, distintas, pero en general tenemos que ver la forma y el tamaño del diente, el sitio de la erupción del diente, si es una erupción ectópica o es una erupción que está en buena posición, y la inclinación del diente en erupción. También podemos observar en un corte sagital, como es en este caso, tenemos que ver la posición de la raíz en ese sentido sagital, si está un poco más hacia vestibular, si está en el centro o hacia el palatino. Por ejemplo, en este caso, este es un estudio del doctor Januario en el 2011, donde él examinó a 250 pacientes, donde hicieron tomografías con BIM, colocaron retractores en los labios para separar la parte del tejido blando y poder observar mucho mejor esta zona de la tabla vestibular. Hizo mediciones en todos los pacientes y en una media llegaron a la conclusión que esta tabla vestibular tiene un promedio, en un promedio más alto de los pacientes, de 0.6 milímetros. Estamos hablando que esta es una estructura ósea pues muy endeble, muy delgada, que podemos tener complicaciones a la hora de hacer una extracción. La mayor complicación de esto es que tengamos una ruptura, una descontinuidad de esta tabla vestibular. ¿Cuáles son las consideraciones histológicas de este hueso alveolar? El hueso alveolar, cuando está dividido en 4 paredes, ¿qué es lo que sucede con la tabla vestibular? Ya hemos visto que es una tabla que es muy delgada, que en un promedio mide entre 0.6 a 2 milímetros, y está constituida principalmente por hueso lamelar o laminar, y en su interior contiene un tipo de hueso que se llama bundle bone, que este bundle bone es un hueso codependiente de las fibras de Sharpey, que estas fibras de Sharpey están dentro del ligamento periodontal. Cuando nosotros hacemos la extracción, se pierde la continuidad de estas fibras, que estas fibras le van a dar la nutrición a este bundle bone, que el bundle bone va a medir en un promedio entre 0.2 y 0.4 milímetros, que es en realidad muy delgado, aunando de que nuestra tabla vestibular va a medir entre 0.6 a 2 milímetros, pues cuando tenemos una tabla muy delgada, vamos a estar hablando que un 50% va a ser este tipo de hueso, y al nosotros hacer la pérdida de la continuidad de estas fibras de Sharpey, y al perder este hueso, automáticamente vamos a perder la tabla vestibular. Es por eso que tenemos que utilizar técnicas para hacer una preservación de esta tabla vestibular, porque el cambio dimensional, cuando nosotros hacemos una extracción, pues es esto. Nosotros tenemos pues, muchos pacientes que llegan ya en estas condiciones porque no hicieron una preservación alveolar o no hicieron ningún procedimiento menos traumático cuando se hizo la extracción. Entonces, en grandes rasgos, ¿cómo es la reabsorción de este alveolo? Bueno, pues siempre se da en un mayor porcentaje en la parte vestibular que en la parte palatina, y también en la situación horizontal tenemos algunos cambios. Yo lo que quiero saber es, ¿cómo puedo evitar esa reabsorción? Bueno, pues hicimos una recopilación de algunos estudios que nos parecieron interesantes, en la cual seleccionamos 3. Fueron unos estudios en animales y otros fueron en humanos, utilizando diferentes técnicas para preservar ese alveolo. Tenemos el primero, del doctor Matarazzo, del 2019, donde hicieron extracción del primer molar inferior, hicieron colocación del implante, colocaron una regeneración ósea guiada, y a los 6 meses todos los implantes sobrevivieron, volvieron a hacer una reentrada para ver los cambios dimensionales en anchura de esa zona. Bueno, observaron que sí hubo cambios dimensionales, hubo una pérdida ósea, una remodelación, pero se pudo conservar alrededor de 2 milímetros, tuvo una pérdida más o menos del 50% del volumen original. El segundo estudio fue del doctor Mauricio Araujo, en el 2011,
donde hicieron un experimento en animales, en perros específicamente, donde hubo un grupo control y un grupo donde colocaron biomaterial Bios Collagen. Hicieron la colocación de implante, el biomaterial, y dejaron un tiempo para cicatrización, después sacrificaron a los animales, hicieron cortes histológicos, y bueno, se dieron cuenta que donde se colocó el biomaterial tuvieron un mejor mantenimiento de esta tabla vestibular. El último fue en humanos, fue en 28 pacientes, en un estudio randomizado, donde utilizaron un grupo control, donde no colocaron ningún tipo de biomaterial, hicieron la extracción, colocaron biomaterial, colocaron una tapita de tejido conectivo, esperaron 4 meses, después de esos 4 meses volvieron a hacer un combin, hicieron los estudios de la tomografía, hicieron cortes axiales, hicieron una medición y se dieron cuenta que el 25%, los pacientes que no les habían colocado el biomaterial tuvieron un 25% de pérdida en este sentido, y solamente un 3% de los pacientes que fueron asociados a algún tipo de injerto con un biomaterial. Esto nos quiere decir que es importante utilizar este tipo de biomateriales a la hora de hacer algún tipo de extracción. Podemos hacer una preservación alveolar o podemos hacer una combinación de una terapéutica con un implante post-extracción más injerto de tejido duro, bueno, injerto de biomaterial. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Lo más importante de mantener, cuando nosotros tenemos estas 4 paredes, tenemos que ver el tejido blando y el tejido duro. Bueno, si nosotros tenemos estas 4 paredes completas de nuestro alveolo, pues obviamente vamos a tener una mayor estabilidad en todos los tejidos, vamos a tener un mayor número de células promotoras de osteosíntesis, osteogénesis, un mayor aporte sanguíneo, va a ser mucho mejor. Y bueno, pues la biología es muy sabia y pues diseñó el alveolo de una forma para que nosotros lo pudiéramos conservar. Entonces es muy importante que nosotros, si tenemos esta configuración, que es una configuración perfecta de un alveolo que está intacto, lo que nosotros tenemos que hacer es proteger esa zona. ¿Por qué? Porque yo ahí voy a colocar un biomaterial, se va a formar un coágulo, va a haber una histodiferenciación de células, y si nosotros colocamos aparte un implante, bueno, nosotros tenemos que proteger muy bien todo este complejo óseo, y bueno, pues hay que evitar pues romper digamos, esta homeostasis en la que la naturaleza nos las da pues perfecto. Entonces es importante mantener lo más posible todo este tipo de configuración. Si nosotros hacemos una extracción muy traumática, pues lo que va a suceder es que yo voy a romper pues toda esta formación perfecta que tiene el alveolo. O sea, al momento en que yo rompo esa configuración, yo ya no voy a tener la oportunidad de mantener al máximo mi arquitectura original, que eso es lo que más me importa cuando hago una terapéutica de implante post-extracción, es mantener lo más posible esa arquitectura que tiene nuestro periodonto. Si nosotros tenemos una extracción muy traumática, nosotros ya alteramos pues todo este proceso que para nosotros puede ser mucho más sencillo. Entonces aquí, pues lo importante es no hacer una extracción traumática con forceps o con osteótomos o elevadores. Si podemos tener la oportunidad de hacer una extracción mínimamente invasiva con este tipo de dispositivos, pues es mucho mejor. Los pasos que tenemos que seguir para los protocolos de carga inmediata post-extracción serían los 6 puntos principales. Sería una extracción atraumática, que es en primer lugar, cuando tenemos la corona del diente, como en este caso, sí podríamos hacerlo con un forceps, con mucho cuidado hacer una extracción pues mínimamente invasiva. Pero en cuestiones de dientes endodonceados que tienen fracturas coronales, es más complicado hacer una extracción atraumática con un forceps. Tendríamos que utilizar osteótomos o hacer odontosección para poder sacar bien las raíces sin dañar todo mi complejo periodontal
que me sirve como un reservorio para todos mis materiales. El segundo paso sería el diagnóstico de mi alveolo. Yo tengo que observarlo, que este alveolo esté completo. Tengo que observar que no lo hayan maltratado mucho, que el tejido blando esté íntegro, que no tengamos fenestraciones, dehiscencias o también algún tipo de infección periapical. Eso es importante, hacer un buen diagnóstico de nuestro alveolo. El siguiente paso sería hacer pues, la osteotomía, hacer nuestro nicho implantario con el mínimo número de fresas. Después la colocación del implante, colocación del pilar, asegurarnos que sea el pilar adecuado. Si es necesario, hacer algún tipo de injerto de tejido conectivo, y si no, siempre hay que tratar de utilizar algún biomaterial. Algunos autores nos dicen que si el gap entre el implante y la tabla vestibular es menor a 2 milímetros, ellos nos dicen que con el solo coágulo vamos a tener una protección para ese implante. En estos casos, yo he tenido mala experiencia con eso, entonces yo prefiero, si no tengo suficiente dimensión en un alveolo, yo utilizo un implante más reducido, algún narrow de 3, de 3.3, y utilizo este injerto óseo de biomateriales. Es mucho mejor y lo pueden combinar perfectamente con un injerto de tejido conectivo sin ningún problema, si es que lo necesita. Yo, cuando tengo situaciones así, que está íntegro, solamente utilizo el injerto de biomaterial, y el injerto de tejido conectivo lo dejo para después, si es que es necesario. Pero si no, con esta terapéutica es suficiente. No es necesario tampoco utilizar tantos materiales al mismo tiempo, si podemos ahorrarnos. Entonces, pues, el propósito principal de hacer una extracción atraumática, bueno, pues es mantener toda mi arquitectura original. ¿Saben? En este caso, tenemos el típico caso que ya la raíz ya no se puede restaurar, donde tenemos que hacer la extracción. Aquí utilizamos el extractor dentario para eliminar toda esta raíz, y lo importante de esto es mantener toda esta arquitectura, todo mi alveolo completo, para que yo me asegure de que no vamos a tener tantos cambios dimensionales en el tiempo de la cicatrización. Colocamos el implante, el abutment, injerto óseo, y hacemos un provisional conforme a las normas que nosotros ya hemos planeado. Hacemos un provisional cementado, esperamos 3 o 4 meses para después hacer la impresión. Pero bueno, no todo es perfecto, no siempre vamos a encontrar pues estos alveolos en las mejores condiciones, y el doctor Nicholas Elian de la Universidad de Nueva York tiene una clasificación acerca de los defectos que tenemos en estos alveolos. El tipo 1 pues es cuando yo tengo perfectamente mi tejido duro y mi tejido blando en la posición ideal. El tipo 2 es donde yo tengo una deficiencia del tejido duro, es decir, tenemos algún tipo de fenestración o dehiscencia en la parte vestibular, pero el tejido blando se mantiene en una posición favorable. El tipo 3 sería una deficiencia del tejido blando y del tejido duro. En este caso, pues sería mucho más complicado y tendríamos mucho más complicaciones posoperatorias si realizamos un procedimiento post-extracción con esta característica de alveolo. Obviamente, pues el ideal sería esto. Esto quiere decir que no todos los procedimientos se pueden hacer post-extracción, es decir, hay procedimientos donde yo tengo que decidir hacer una regeneración primero y después pensar en el implante. No es que todo se pueda realizar, hay que hacer un diagnóstico adecuado. Otro artículo del doctor Ernesto Lee de la Universidad de Pensilvania es acerca de la colocación del implante más lingualizado, que esto ya lo hemos platicado en otras conferencias, donde siempre es mandatorio que nosotros coloquemos el implante siempre en la tabla palatina o la tabla lingual en su caso. En este caso, en
En este estudio, bueno, ellos se dieron cuenta que la presencia de un periodonto intacto y de una extracción atraumática, bueno, pues les dio un resultado mucho mejor, donde tuvieron que la tabla bucal, la pérdida fue mínima, fue en un porcentaje muy bajo. Sí hay algún tipo de reabsorción, claro, pero haciendo un procedimiento de una extracción atraumática, utilizando un biomaterial, haciendo una provisionalización adecuada, nosotros vamos a evitar que esta tabla vestibular pues tenga una reabsorción mayor. Una clasificación interesante del doctor Joseph Kahn es la clasificación de la raíz en relación con el plano sagital. Entonces aquí él hizo 4 clasificaciones. La clasificación 1 es cuando la raíz tiene un contacto íntimo con la tabla vestibular, es decir, aquí, donde toda la raíz está en un contacto y no existe hueso medular en medio entre esas dos estructuras. La clasificación 2 es donde de los dos lados, en la parte vestibular y en la parte palatina, tenemos una lámina muy fina y no tenemos hueso medular dentro de esa estructura, entre el diente, entre la raíz y la tabla. La clasificación 3 es donde tenemos un triángulo con mucho mayor hueso en la parte vestibular, que esta sería la ideal para nosotros, porque si nosotros ya tenemos ese escudo en la parte vestibular, entonces vamos a tener menos problemas de reabsorción. En cambio, cuando tenemos una clasificación 4 donde es demasiado delgada o la 1, pues aquí sí tenemos muchos problemas y podemos tener muchas complicaciones, sobre todo de este tipo de reabsorción, si no utilizamos algún tipo de biomaterial. O sea, hay que estar muy cuidadosos cuando ustedes hagan algún tipo de protocolo de post-extracción. Hay que hacer la tomografía, hay que analizarla bien, hacer las mediciones y sobre lo que nosotros tengamos del diagnóstico, nosotros ya podemos hacer una decisión clínica acerca de qué terapéutica voy a utilizar. No, les vuelvo a repetir, no en todos los casos se tiene que hacer lo mismo. O sea, hay que tomar decisiones muchas veces hasta dentro de la cirugía. En algunas ocasiones pues tenemos complicaciones que tenemos que cerrar y solamente dejamos biomaterial y no utilizamos pues el implante. Obviamente pues la clasificación 3 es la que a nosotros más nos conviene, como les he comentado, de que tenemos mucho mayor cantidad de hueso en la parte vestibular y nos protege muy bien el implante. Pero, bueno, pues la mala suerte es que tenemos que hay un mayor porcentaje en la clasificación 1, que es cuando yo tengo la raíz pegada íntimamente a la tabla vestibular. Esto, en este estudio, pues nos arroja un porcentaje del 86.5%, que es la mayoría, y en la situación que nosotros quisiéramos estar siempre, pues tenemos pobremente un 0.5%. Es decir, que pues con nuestros pacientes vamos a pasar lo mismo, donde no vamos a tener pues las condiciones adecuadas. Más si le agregamos hacer una extracción muy traumática, pues entonces nos vamos a complicar un poco más el panorama. Entonces, la utilización de este aparato, que se llama extractor dentario, pues es muy fácil. Se puede utilizar fácilmente hasta los premolares. Se pueden hacer extracciones de premolares birradiculares también. Tendríamos que hacer una odontosección, sacar primero una raíz y después la otra. Y se puede utilizar en la parte superior e inferior. En los molares es un poco más complicado por el acceso. Así es que, en este caso, este dispositivo en la parte de los posteriores es un poco más difícil o es casi imposible utilizarlo. La forma de hacerlo, bueno, pues aquí en esta animación es, vamos a utilizar unas fresas para hacer la desobturación del conducto, que conforman la entrada de este segundo dispositivo que esté anclado a la raíz. Después se coloca, es como una cucharilla pequeña que le colocamos silicón, que es un estabilizador, se llama estabilizador oclusal, y después vamos a utilizar esta pequeña
es un alambrito, es un alambre de acero muy, muy fuerte, que este va a hacer la tracción de la raíz a través de este dispositivo. Y después la conectamos al dispositivo y vamos a girar la perilla que tiene en la parte de atrás, esta de aquí, la vamos a girar en el uso horario, o sea que hacia la derecha, y entonces el dispositivo va a empezar a jalar y automáticamente la raíz va a ir saliendo. Obviamente tenemos que hacer una luxación mucho antes de la raíz. Con un periotomo tenemos que luxar la raíz, de otra forma no va a salir, se va a romper el diente y va a ser más complicado. ¿Cuáles son las ventajas de este dispositivo? Bueno, pues causa menos dolor al paciente y lo más importante es que preservamos el tejido duro y el tejido blando mucho mejor. Entonces sí tenemos unas ventajas muy grandes para este tipo. Pero ¿qué sucede con estos dientes comprometidos estructuralmente? Bueno, pues hay que ver si también es posible y si no, utilizaríamos otra terapéutica. ¿Por qué? Porque en este tipo de dientes donde ya están tratados con muchos endopostes, que ya están con mucha caries, muchas veces el dispositivo no tiene la capacidad de poderlo arrastrar y es mejor hacer otro tipo de terapéutica. Entre las indicaciones clínicas y los resultados clínicos, bueno, podemos utilizarlo en los premolares con doble raíz, sin problema, como en este caso, ¿lo ven? Tenemos el premolar, lo tengo que hacer una odontosección mesiodistal, después con el forceps lo voy a presionar para romperlo, saco primero una raíz y después saco la otra. Entonces tenemos que utilizarlo de esta forma en las cuestiones de los birradiculares. En la cuestión de los molares les digo que es mucho más complicado. Yo intenté hacer uno, pero no pude meter todo el aparato, estaba muy posterior y es más complejo. Y para los dientes de una sola raíz, bueno, pues es fantástico, es muy sencillo. Vamos a ver este caso, que es un caso que les puede llevar a su consulta muy comúnmente, donde tenemos, bueno, pues la raíz ya fracturada, que ya no tiene ningún caso dejarla. Entonces, primero utilizamos esta fresa para hacer la desobturación, después colocamos la segunda parte que va a ser un anclaje directo en la raíz. Tiene un maneral, que se lo vamos a dejar lo más duro que se pueda con los dedos. Hay de diferentes, este es de 2.1 para conductos más anchos y también existe uno de 1.6 milímetros para conductos un poco más delgados, por ejemplo, de incisivos inferiores o de incisivos laterales, que son mucho más estrechas el conducto. Después vamos a colocar la segunda parte. Esa es la parte más complicada, poder colocar las dos partes. Después ya lo demás es muy sencillo, donde yo empiezo a darle vueltas en sentido horario y la raíz sobre su propio eje va a ir bajando. Es más complicado cuando tenemos un diente en una mala posición o que tenemos laceraciones en las raíces, o cuando tenemos alguna anquilosis ya muy fuerte, es mucho más difícil y a veces se rompe el diente. Pero sale muy bien, sale perfecto, sin ningún problema. Después ya hacemos todo el procedimiento normal de hacer el fresado, colocamos el implante, la posición tridimensional es importante. Utilizamos el injerto óseo, que ya les había comentado que es súper importante. En este caso, para este tipo de pilares, que son los pilares estándar, universales, tienen una línea de cementación, que esta línea de cementación es hasta donde va a llegar nuestra corona provisional en este caso. Yo lo que hago es colocar el injerto óseo hasta esta línea de cementación. La teoría nos dice que ese espacio que tiene el pilar, que es una zona transmucosa, que su nombre lo dice, transmucoso, ahí se deben de insertar pues las fibras gingivales y toda esta parte de la mucosa. Pero yo lo coloco hasta arriba porque yo sé que va a haber una reabsorción de un 20% del injerto óseo
y entonces yo hago una compensación de mi injerto. Entonces eso me proporciona una mayor seguridad y al mismo tiempo, bueno, pues yo le estoy dando una mayor fuerza al tratamiento. Entonces es la forma en que nosotros lo vamos a colocar. Vamos a hacer una mezcla de bovino con fosfato tricálcico. Esa es una mezcla que a mí me gusta. Lo vamos a hidratar. Se puede hidratar con suero fisiológico o se puede hidratar con algún tipo de plasma rico en plaquetas, etc. Eso ya es a su elección. Nos vean los resultados. Yo lo que hago es colocarlo entre el implante y la tabla vestibular y entre la tabla y la mucosa. Yo le hago una pequeña abertura sin despegar el periósteo y lo meto en las dos partes como si fuera un sándwich, dejando la tabla vestibular en medio de los dos injertos. Entonces aquí vemos el día 0, el día que hicimos el tratamiento, y a las 12 semanas ya el implante ya está integrado, ya se está cicatrizando todo, y lo más importante es que mantenemos bien los tejidos blandos vestibulares, que eso es lo más importante en este caso, porque como sabemos que la tabla vestibular es tan delgada y tiende a la reabsorción a la hora de que nosotros eliminamos las fibras de Sharpey, pues nosotros estamos parando ese fenómeno. Entonces hacemos dos cosas al mismo tiempo. Cambiamos el biotipo gingival, el biotipo periodontal, porque los vamos haciendo un poco más grueso. En personas que tienen un biotipo gingival fino, cuando nosotros hacemos esta terapéutica de colocar ese escudo con el injerto óseo, pues hacemos un cambio del biotipo gingival, automáticamente lo hacemos más grueso. Y otra cosa es que estamos haciendo un acondicionamiento de nuestro perfil de emergencia, de ese tejido blando, que ya está en progreso, ya aquí ya se me está formando perfectamente mi perfil de emergencia. Nosotros los dejamos 6 meses con un provisional, y a los 6 meses nosotros ya hacemos la impresión final. Eso es para que madure perfectamente todo el tejido blando y el tejido duro, y no tengamos esos cambios dimensionales que suele pasar, que a veces hacemos la corona un poco más rápido y tenemos pequeñas recesiones o los cambios en el tejido blando son muy notorios y nos apresuramos pues con este tratamiento. Entonces vemos radiográficamente como les digo que yo coloco el injerto óseo hasta la línea de cementación y así yo protejo perfectamente mi implante. Este es un implante que colocamos previamente hace muchos años. Vean la diferencia de esta saucerización, vamos a decir. Y en el otro lado, bueno, pues no tenemos un cambio dimensional óseo. Entonces es muy interesante ver las filosofías de los implantes, de un implante que es un cono Morse y un implante que es una conexión interna hexagonal, que bueno, se ha demostrado que es la conexión menos estable, la conexión que genera mucho más bacterias. Por eso ya muchas compañías lo están sacando de su lista de material. Entonces vean cómo tengo ya aquí tenemos hasta un problema infeccioso, y aquí ya está resuelto, y aquí lleva 3 meses, todavía lo dejaremos un poco más, para que todo el tejido madure. Ese pilar ya no lo cambio, porque estamos utilizando la filosofía One Abutment and One Time, entonces ese pilar ya no lo cambiamos. Entonces vean, en la otra corona la cambiamos, vean la diferencia del pilar. Algo importante es el cenit del implante, uno está más bajo que el otro, eso significa que se ha mantenido mucho mejor lo que es el periodonto, el hueso, etc. Entonces el siguiente caso es el mismo que habíamos visto al principio, donde, bueno, hacemos la extracción, hacemos todo el procedimiento de extracción, colocación de implante, colocación de injerto óseo, no colocamos ningún tipo de tejido conectivo ni dermis celular, y bueno, tuvimos buenos resultados. Hacemos la extracción atraumática, lo más atraumático posible, colocamos implante, colocamos el provisional el mismo día, provisional cementado, y al cabo de los 2 meses el implante ya está
integrado y vean toda la parte vestibular, que hemos mantenido perfectamente todo ese grosor y esa arquitectura original, que es obviamente nuestro objetivo principal en este tipo de terapéuticas, porque generalmente siempre tenemos problemas con esta zona. Es una zona muy crítica, donde nosotros no utilizamos un injerto óseo, pues vamos a tener ese cambio dimensional que ya habíamos estudiado anteriormente. Hacemos la impresión, una impresión normal con esta cofiecita, dejamos el mismo pilar y realizamos una corona mental cerámica básica. Este es un tratamiento muy sencillo, es económico de hacer, el paciente lo puede hacer en 3 citas solamente, porque nosotros cita 1 sería extracción, colocación de implante provisional. Cita 2 sería toma de impresión y cita 3 sería la colocación de la restauración final. Entonces vean, el tejido preimplantar está bastante bien en comparación de los dientes vecinos. Radiográficamente tenemos el implante, bueno, sumergido 2 milímetros cristalmente y tenemos pues una excelente respuesta del tejido blando. En la tomografía podemos observar también que mantuvimos de esta tabla gracias a que hicimos una extracción atraumática más la colocación palatinizada más el injerto de biomaterial. Pues todo eso es muy importante saberlo aplicar. Por último, la cuestión de la cementación. Eso es muy importante porque muchas veces tenemos ya todo perfecto, tenemos el implante integrado, la selección del pilar perfecto, pero tenemos el error de colocar demasiado cemento. Es por eso que las tendencias a hacer coronas atornilladas siempre se han mantenido, porque al no tener cemento, bueno, pues es mucho más seguro para los tejidos periimplantarios. Pero en este caso, vamos a ver cómo se hace la cementación de estas coronas definitivas. Nosotros lo hacemos siempre con cemento temporal. Hemos visto que este cemento temporal nos ha durado en los pacientes más o menos unos 5 años sin que esta corona se desaloje. Esto se da, bueno, por 2 razones. Porque estamos sobre un pilar prefabricado, que este pilar prefabricado tiene las dimensiones correctas para evitar el desalojo, tiene la angulación, la altura perfecta. Aparte que los aditamentos para hacer una corona cementada en este sistema, todos vienen calibrados, entonces todos van a entrar perfectamente. Vamos a utilizar una pequeña cantidad de cemento, es apenas una gotita, que con el explorador lo vamos a colocar solamente 1 milímetro 2 en la entrada en la parte cervical de la corona. El siguiente paso es, en un análogo, que yo ya tengo previamente, que es este de aquí, este es la misma medida que el pilar que tiene el paciente. Entonces lo voy a presionar y aquí vamos a tener el cemento excedente. Lo vamos a limpiar perfectamente con una gasa con alcohol. Lo vamos a separar y vean, todo este es el cemento de exceso que tenemos. Y en esta parte de la corona queda el cemento exacto para dejar una zona sin exceso de cemento. Inmediatamente de que lo quito, lo coloco, eso es muy rápido. Lo coloco, mi asistente lo limpia, yo lo saco y ya lo estoy colocando en el paciente. No me tardo ni 30 segundos de sacarlo del análogo a colocarlo en el paciente. Entonces con eso controlamos muy bien toda la parte del exceso de cemento que se podría ver aquí, pero no tenemos ningún tipo de exceso. Entonces vean, la encía está comportándose mucho mejor que en todos los espacios que tiene acá. Y bueno, a largo plazo, este paciente ya tiene 3 años que no le hacemos cambio del cemento, o sea, no se le ha caído el diente, todo perfecto, come súper bien. Entonces vamos a ver el último caso, que es un pequeño video, donde vemos ya toda la secuencia de cómo utilizamos primero este drill para hacer la desobturación de toda la gutapercha. Aquí seleccionamos entre 1.6 o el 2.1 que les había comentado. En este caso, como ven, utilizamos un 1.6 y empezamos a hacer la extracción. Como ven, salió mucho más rápido, pero bueno, hay algunas raíces que son un poco más complicadas.
Entonces vean, sale perfectamente. Y todo mi tejido lo tengo que analizar. Con una sonda UNC15, yo lo que hago es hacer medición entre la cresta ósea y mido todo el tejido blando y examino perfectamente, le paso toda la sonda para ver si el hueso está continuo, si tiene alguna fenestración, dehiscencia. Pues en este caso, si yo no encuentro ningún tipo de defecto, bueno, pues yo estoy seguro que tengo mis 4 paredes y puedo hacer mi terapéutica sin ningún problema. Hacemos nuestro fresado palatinizado siempre. Colocamos un implante de 3.5 aqua. Volvemos a verificar este espacio que se llama jumping gap, este espacio entre el implante y la tabla, donde nosotros vamos a rellenar de injerto óseo. Pues verificamos con la sonda todos los espacios alrededor. Hacemos una selección del abutment. Este es un kit de selección protésica, donde yo puedo, antes de abrir la bolsita del abutment, yo puedo seleccionar la medida exacta del abutment, tanto en la parte de la línea del cemento hasta la apical y la transmucosa. Entonces ya hacemos la selección, utilizamos 2.5 de altura transmucosa. En este caso utilizamos otra técnica para colocar el injerto óseo, pero vean cómo el injerto queda muy bien contenido, no se sale. Lo que hicimos fue colocar un tornillo de cicatrización, después utilizamos una legra de Allen, la número 2, y lo que hacemos es empacar perfectamente, porque este espacio es muy pequeño, pues necesito un instrumento muy fino. Este instrumento mide más o menos 2 milímetros de ancho, y es muy finito, entonces podemos meterlo, ya sea entre el jumping gap, que es entre el implante y la tabla, o de la tabla a lo que es la encía. Entonces lo vamos empacando perfectamente para que no queden espacios. Revisamos y ya tenemos todo el contorno. Ya viene empacado. Yo quito el tornillo de cicatrización y ya me queda la forma. O sea que hay que tener mucho cuidado en no meter el injerto a la conexión, porque si no, entonces tendrían que sacar todo el injerto. Pues esto hay que hacerlo con mucho cuidado, es la parte más complicada, colocar el injerto entre las paredes. Colocamos el aditamento, lo torqueamos a 15, checamos que el hueso esté todavía continuo, checamos oclusión, todo lo que tengamos que hacer. Le colocamos un teflón, que es un buen material para sellar. Encima de eso pueden colocarle un composite si ustedes quieren, o simplemente con el teflón es suficiente. Y después colocamos la misma corona que tenía el paciente. En este caso, bueno, pues se va con la misma, no es necesario hacerle un provisional nuevo, igual lo cementamos con la misma técnica que les mostré, y bueno, así ya el tratamiento está finalizado. ¿Ok? Bueno, pues muchas gracias por su atención. Espero que les haya servido de algo la conferencia. Y bueno, pues seguimos con las preguntas. Muchísimas gracias, doctor Osvaldo Villa, por esta interesante información que nos compartió el día de hoy. Agradecemos a nuestros queridos amigos de Neoden por esta interesante conferencia. Les recordamos, queridos odontonautas, que con su conexión en la plataforma GoToWebinar se acredita directamente su CADI y lo verán reflejado en máximo 48 horas. A quienes nos hacen favor de vernos vía Facebook o YouTube, les pedimos por favor ingresar a www.inteligenciadental.com/CADI. Su constancia de asistencia digital del día de hoy podrán acreditarla con el número 782. Muchísimas gracias, doctor. Si le parece bien, continuamos con la sesión de preguntas y respuestas. Dice, buenos días. Existen unos forceps que tienen plástico semirígido en los bocados y se utilizan
solo haciendo presión varias veces al diente durante unos minutos sin efectuar movimientos y el diente se afloja. ¿Tienes alguna experiencia con el tipo de forceps y funcionan también como atraumáticos? Saludos de Villahermosa, Tabasco. Sí, bueno, estos forceps son muy buenos, pero necesitas tener la corona íntegra del paciente y el problema es de que muchas veces tenemos fracturas de alguna pared o tienen demasiada caries, que cuando nosotros hacemos esa presión, pues terminamos fracturando toda la corona y después nos queda solo la raíz. Pero si es un diente que está íntegro, no tiene caries, esos funcionan fantástico. La otra es, saludos, ¿qué tan costoso es? Marca el extractor. Bueno, eso hay que verlo con los chicos de ventas. Ahora creo que van a salir los números de ellos. La otra es, al colocar el injerto óseo, ¿se debe colocar condensado fuertemente o no? Nos lo pregunta Héctor Manuel Morelos. Sí, mi experiencia es sí colocarlo fuerte, hay que condensarlo bien y no tenemos ningún problema en la parte de la cicatrización del injerto. Yo he tenido mejor experiencia al utilizarlo más condensado a que utilizarlo con mucho espacio y más flojo. Ok, la otra es... La 4. En el caso de los premolares que tengan 2 raíces y también de los molares, ¿se pueden colocar implantes inmediatamente después de la extracción o solo se puede cuando son dientes radiculares? No, sí se puede. Cuando son premolares con 2 raíces, lo ideal es colocarlo en medio de las 2 raíces. Si lo colocas en la raíz palatina es un poco complicado después la rehabilitación protésica, así es que siempre en el centro. Y en el molar, de la misma forma. Si tenemos suficiente tejido óseo exactamente en el centro, pues tendremos que hacerlo exactamente en el centro. Y si no, porque muchas veces el seno maxilar está muy cerca, yo lo que hago es utilizar la raíz palatina para hacer el anclaje del implante y de ahí hago un relleno de las 2 raíces vestibulares y tenemos unos resultados muy buenos. Este es de Antonio Aguilar. Y la última dice, ¿qué software de planeación de implantes recomienda? Claudia Magali. Bueno, pues hay muchos software. Hay unos de uso libre, que es el Blue Sky Bio, que no necesitas pagar nada, solamente pagar la generación del STL para hacer la guía. Pero también está el de TreeShape, está el Codiagnostic de Straumann, o sea, hay de muchas marcas. Yo utilizo personalmente el TreeShape y utilizo Blue Sky Bio. Y creo que son... Gracias, doctor. Tenemos una pregunta del doctor Pablo Zamudio. Dice, buenos días, doctor. Disculpe, quisiera saber qué debemos hacer en caso de encontrar alguna fenestración cuando exploramos el alvéolo con la sonda. Saludos. La decisión clínica de hacer una regeneración ósea guiada. Es por eso que siempre es importante tener, o sea, siempre hay que tener material extra, o sea, membranas, láminas óseas, otro tipo de injerto, para estar preparados porque muchas veces pensamos que va a salir todo bien y a veces nosotros mismos pues fracturamos la cortical haciendo una fuerza excesiva. Entonces es importante tener siempre el material extra y bueno, avisarle al paciente que eso podría suceder, porque tenemos un porcentaje en el que eso puede pasar. Entonces siempre hay que tener listo biomaterial extra, membranas, de todo para poder resolver este tipo de procedimientos. También, por ejemplo, Busser, él propuso hace muchos años la colocación de implante más la regeneración ósea guiada al mismo tiempo, sin carga, o sea, es decir, colocabas el implante, el injerto, después colocabas una membrana y cerrabas totalmente.
eso también podría ser una buena opción. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta del doctor Israel Madrigal. ¿Qué torque es recomendable para la carga inmediata en un hueso tipo 4? Saludos, doctor. Bueno, mira, en el hueso tipo 4, como tenemos una densidad ósea pues muy pobre, lo que nosotros recomendamos es hacer una subinstrumentación, porque va a ser muy difícil que tú puedas obtener un torque alto en un hueso de esas características. Pues obtener un torque de 25 o 30 es difícil, pero siempre hay que tener un torque mínimo de 25 para poder hacer una carga. Algunos autores te dicen que 32, pero nosotros hemos hecho casos a 25, los hemos cargado y hemos tenido éxito, pero sí es importante que hagas o una osteodensificación o con osteótomos hagas esta osteodensificación, o hay unas fresas especiales para hacer eso, o hacer una subinstrumentación e intentar meter el implante pues 1 milímetro o 1,5 milímetros más pequeño el nicho que el implante. O sea que si vas a meter uno de 4, pues solo mete la fresa de 2 o 2,8. Y así puedes obtener una mejor estabilidad. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta del doctor Alvarado. Bueno, le manda saludos y dice si no es necesario colocar algún tipo de malla para evitar que se desaloje el injerto o los puntos de sutura. ¿Me la puedes repetir, por favor? Claro, doctor. El doctor Alvarado pregunta si no es necesario colocar algún tipo de malla para evitar que se desaloje el injerto o los puntos de sutura. No, en estos casos, cuando tú tienes las 4 paredes íntegras, es lo ideal porque no necesitas ningún tipo de barrera adicional. El tapón que tú vas a hacer en la parte superior va a ser tu provisional. Por eso es importante hacer un provisional bien pulido, bien limpio, porque ese es un tapón. Imagínate que es una botella, tiene 4 paredes, y tú le estás poniendo un corcho encima. Entonces no es necesario hacer ningún tipo de regeneración en esa zona. Cuando tienes una fenestración o una dehiscencia o una pérdida de continuidad, ahí sí tienes que utilizar algún tipo de barrera. Yo no te recomiendo mucho las mallas de titanio. En mi cuestión personal he tenido mucha exposición del metal a través de la encía. Entonces se complica mucho. Es mejor utilizar algún tipo de otra barrera diferente, pero yo eliminaría las mallas de titanio ya desde este momento. O sea, utilizaría cualquier otra barrera, pero menos esa. Sí nos ha dado buenos resultados también, pero en un porcentaje menor. Bueno, la siguiente pregunta es, cuando se pone un implante, después de la extracción, ¿qué tipo de injerto coloca? Y si rellena los espacios de los dientes premolares o molares, de Antonio Aguilar también. El injerto que utilizamos es bovino mezclado con fosfato tricálcico. Esa mezcla es muy interesante, funciona muy bien, muy estable. Y relleno los espacios de los dientes premolares o molares. Sí, bueno, sí se rellena todos los alvéolos, se rellenan por completo. Gracias, doctor. Tiene dos saludos del doctor Marco Tulio Alzaga. Comenta excelente como siempre, Osvaldo. Saludos y un abrazo. También tiene felicitaciones del doctor Aníbal García y comenta que es muy interesante su presentación. Muchísimas gracias hasta Tijuana y hasta Michoacán. Son muy buenos amigos míos.
Bueno, pues muchísimas gracias por su atención. Espero que les haya servido la conferencia y bueno, cualquier cosa por las redes sociales me pueden encontrar o mi correo electrónico, mándenla, si desean mi correo o mi contacto, escríbanme y yo con mucho gusto se los proporciono. Muchísimas gracias, doctor Osvaldo Villa, por esta interesante información. Agradecemos a nuestros queridos amigos de Neodent, pero sobre todo a ustedes, queridos idontonautas, que se conectan de todo nuestro país y de países hermanos latinoamericanos. Fue un verdadero placer recibirles el día de hoy en esta su aula virtual I+D Ciberespacio. Les agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia. Nos encantará encontrarles próximamente en esta su aula virtual para que disfruten de las interesantes conferencias que tendremos en vivo para ustedes. Se despide su amiga Diana Montoya. Que tengan un excelente inicio de semana. Hasta pronto.